Muy buenos días a todos. En efecto, como tú señalas, sin embargo, hay que señalar que es muy diferente el comportamiento de los mercados financieros al comportamiento de la economía real. Lo que estamos viendo y traen varios periódicos y varios colegas señalan, los bancos mexicanos perdieron. Eso no es cierto. Perdió la capitalización de mercado, es decir, perdió el valor de esas acciones dentro del mercado accionario. Los bancos no pierden. Es muy diferente el comportamiento del mercado O sea, financiero. el valor de las acciones de los bancos bajó Así es. como probabilidad de que se vean afectados por esta crisis que ya tendría que ser. Lo que le sacan todo mundo es que esto se generalice, prenda y se venga un efecto dominó A ver, en todo el mundo. a ver. ¿Qué determina el precio de una acción o de un bono? Ganancias, la perspectiva de ganancia de utilidad. Exacto. La perspectiva de la utilidad en un plazo dado. ¿Cuál es su contrapeso? Pues el contrapeso, pues La tasa de interés. pues sí. Si me pongo muy técnico, es el Pues sí, valor sí, presente. pues sí. O inviertes en acciones cuando las tasas de interés están muy bajas, pero cuando las tasas de interés están muy altas, entonces dices, no, pues mejor me paso a acciones porque no tengo riesgo, no tengo el riesgo que tengo en los mercados accionarios y gano, pues no está mala la tasa de interés, Pero ¿no? sin embargo, en ambos casos, cuando la tasa de interés sube, se pierde el valor presente. Por lo tanto, se pierde el precio tanto de los bonos como de las acciones. Entonces, es muy diferente eso a que yo tengo mi negocio y ahorita está mal. Eso no es cierto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, Eduardo. Y justamente es lo que vamos a platicar. Tres aspectos. Silicon Valley Bank no era un banco tradicional. Segundo, la crisis que está generando tiene un sesgo diferente. Y tercero, y sobre todo lo señalo, no afectará a los bancos mexicanos. Conste, ¿eh? Que conste, Que conste, ¿eh? que conste, aquí sí, como dicen los banqueros, bueno, algún presidente de los banqueros, el que se quema con leche, Hasta hasta el el coco. jocó que le sopla. Hasta el cocó que le sopla. Sí, ciertamente. No, bueno, esto todo mundo se remitió al 2008 con la crisis de Lehman Brothers, etcétera, etcétera. Esas son, de todas maneras, además, como todo mundo anda sobreendeudado, ¿no? Las naciones desarrolladas andan sobreendeudadas, y la tasa de interés. Bueno, este asunto la pandemia ha provocado tantos cambios, que la verdad ese es lo que hoy estamos viendo, economías que les inyectas tasas de interés y no reaccionan, siguen vigorosas, y de repente un banco de nicho, como tú bien lo señalas, que es un banco de nicho, revienta y entonces todo el mundo dice, "¡Ah! Ahí viene la crisis", y empieza a recoger, ¿no? Empieza a recoger sus cosas. Escuchamos con atención, gracias. Te escuchamos, Víctor. Gracias, muy amable. Bueno, como dirían los clásicos, vamos a lo básico. ¿Qué hace un banco tradicional? Capta y presta. ¿Cómo gana? El diferencial entre lo que presta, lo que cobra por prestar y lo que paga por captar, más comisiones. Comisiones por servicios y demás. ¿Qué hacía en sí este banco, Silicon Valley Bank? Captaba e invertía, no prestaba. Por lo tanto, ¿qué problema tuvo? Que no cuidó tener los tiempos de captación con los tiempos de pago, pero pago por inversiones, primer punto. Segundo punto, la captación es a muy corto plazo, que es un corto plazo, menos de un año. Y él invirtió a largo plazo, 10 años. Por lo tanto, se vio entrampado en lo que se llama una trampa de liquidez, teóricamente, y que muchos empresarios, desgraciadamente, caen en eso. No cazan o no cachan, como dicen los financieros, los plazos. Esto, al subir la tasa de interés, hizo que perdiera. Y ya ustedes han comentado mucho lo que sucedió, y entonces tuvo que declararse insolvente y tuvo que ser intervenido. Justamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Esa intervención por parte de los del Banco Central de Estados Unidos y las autoridades de Estados Unidos tiene justamente un motivo: dar liquidez a este banco y a los bancos, pues probablemente que tengan el mismo problema. Y segundo,
disminuir el miedo para evitar el pánico. Esto ya lo vivimos anteriormente y es lo que están tratando de evitar. Oye, ¿y qué va a estar sucediendo hacia adelante? Bueno, si ya se vio que las tasas de interés o el alza tan drástica de tasas de interés dio problemas en cierto sector, la duda es, ¿y en otros sectores se prestará? Probablemente sí, pero está afectando a las inversiones, no a los pagos por préstamos de los bancos. Por eso lo que dice Biden es, mi banca está sólida. En efecto, no tiene problemas de pagos por los préstamos, tiene problemas por la inversión. Y aquí sí la duda es cuántos bancos se han visto entrampados en esta situación. Sin embargo, hasta donde se sabe, no es demasiado fuerte. Por lo tanto, esto me lleva a decir que la crisis es similar, pero diferente a la de 2008 y 2009. Recordemos que en la crisis subprime fue básicamente porque la gente no tenía para pagar sus casas. Las hipotecas de esas casas amparaban bonos que se colocaban a nivel mundial. Al no tener para pagar, ¿cuánto valen esos bonos? Cero. Los que invirtieron en esos bonos, ¿cuánto vale su inversión? Cero. Y como estaba muy contaminado todo el sistema financiero estadounidense y mundial, vino toda la crisis subprime. Oye, ¿y por qué afectó entonces a la economía real? Porque se cortó el circuito de financiamiento para las empresas. Esa es la causa principal. Aquí, ¿qué se está cortando? Justamente no está cortado este circuito de financiamiento para las empresas. Está afectado el circuito de inversiones, que es la segunda parte, como yo comenté aquí, un banco tradicional obtiene de beneficio. La primera parte es básicamente cobrar. Y esto entonces me lleva a la siguiente reflexión. ¿Ya se vio una situación similar en 2008 y 2009? Sí, con la quiebra de Lehman Brothers, en la crisis subprime, pero ahí no actuaron las autoridades, lo dejaron que quebrara. Se usó el viejo dicho de los banqueros, es demasiado grande para que quiebre. ¿Y qué vino? Un efecto dominó. Acá que se teme el efecto dominó. Sin embargo, están tomando las medidas necesarias. Creo que va a ser una crisis, sí fuerte, pero no similar. No igual, perdón. Sí similar. Oye, ¿y qué significa entonces para los mercados financieros? Volatilidad en el tipo de cambio como lo estamos viendo. Ya habíamos comentado sobre el tipo de cambio y lo que puede suceder ante un cisne negro, como dice Ernesto, o un sopilote, como le dicen en mi rancho. ¿Qué sucede entonces? La volatilidad o el tipo de cambio de 18.80 ya está en la banda que habíamos comentado, 18.40 a 19.40. Es muy probable que se estabilice sobre 18.80 y llegue probablemente arriba de 19.40 además. Si se profundiza demasiado esta volatilidad financiera, podría llegar hasta los 20, pero lo veo poco probable. Ahora, la gran duda es, ¿van a seguir subiendo las tasas de interés los bancos centrales? Ya habíamos comentado eso aquí, que ya estaban surgiendo luces de que probablemente se frenara. Hoy a las 7:30 se da a conocer la inflación en Estados Unidos y eso va a meter otro elemento de juicio para los bancos centrales. Sobre el Banco Mexicana, ¿va a ser afectada? No, Eduardo. Definitivamente no. Te voy a cobrar los tacos que me des por ahí y te voy a Ajá. costar otros tacos. No, Bueno, otros no, tacos. no se va a ver afectada la banca mexicana en la parte operativa, sí en la parte financiera. ¿Por qué no se va a ver afectada? Porque justamente a partir de la crisis de 1994, el marco legal de México, el marco operativo y de supervisión es de muy alta calidad, tanto que es calificada como de los mejores a nivel mundial. Cumple normas, las normas más estrictas a nivel internacional, las normas de Basilea nivel 3. ¿Y esto qué hace? Evita problemas financieros. Oye, ¿y cómo me lo justificas con números? Los indicadores básicos. El índice de capitalización de la banca es del 19%. ¿Y esto qué significa? Que tiene el recurso suficiente para cubrir algún tipo de problema. Oye, ¿y tiene para pagar? Sí. El índice de coeficiente de liquidez, ¿cómo se llama? De cobertura de liquidez, es del 299%. ¿Y esto qué significa? Que tiene los recursos suficientes para pagar salidas durante 30 días, si no me equivoco el plazo, ¿eh? Oye, ¿y está siendo afectado por principal problema de los bancos que no le pagan? No. Su cobertura o su índice de moratoria es de 2.6%. Por lo tanto, van los tacos, Eduardo. La banca mexicana no va a ser afectada
probablemente sea mañana, no, a partir del jueves, ya cuando se inician la convención bancaria, cuando se den todos esos elementos de juicio, con mayores elementos por parte de Daniel Becker, que es el actual presidente, el cual va a cambiar también y va a entrar en su lugar eh, el, ¿cómo se llama? El titular de Banca Coppel. Bien, Entonces, justamente como vemos, la situación está difícil, pero como dices, al mal tiempo, buena cara. bien. Muchas gracias, Víctor. Gracias por tus consideraciones que en este caso, pues mucha luz arrojan sobre una problemática que puede eventualmente afectar a todo el mundo. Muchas gracias, Víctor. Hasta el próximo jueves. Hasta Hasta el luego. próximo jueves. Muchas gracias. Gracias.